Bueno, primeramente agradecerles por acercarse a esta reunión, que si bien tratamos de que sea formal, vamos a trabajar un poco de informalidad en la cuestión de que puedan ir preguntando distintas cuestiones mientras vamos hablando, para darle una dinámica, ya sea la prensa o los invitados. Ahora sí. Bueno, estamos convocados, hay mucha gente de la salud. Ahora sí. Mucha gente vinculada a la salud, hay empresarios de la salud presente, bueno, médicos, enfermeros, trabajadores, gente llegada de otras localidades. Tenemos los intendentes electos de Villa Giardino y de Valle Hermoso, así que agradecerles también la presencia de ellos aquí. Uno es médico, el de Villa Giardino, así que es colega tuyo, te lo presentamos recién. Bueno, pero sin más, agradecer nuevamente a todos los presentes, a la prensa por convocarse en este día y darle la palabra a Fernán Quirós, ministro de Salud de Cava, en una recorrida de la Municipalidad de Falda, donde le mostramos las instalaciones, pero también en un proceso en el que lo encontramos hoy, no solamente representando a la parte de salud, sino también en un proceso de campaña en la que estamos abiertos para el 13 de agosto, dentro de una lista que compartimos acá con mis colegas a diputado. Y Fernán nos viene a dar el apoyo y hablar la perspectiva de la salud que pretendemos para Nación en este proceso de un cambio de gobierno. Así que, Fernán, te doy la palabra a vos, así vos desarrollas. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos por recibirme. La verdad que siempre es un placer estar en esta linda provincia, pero sobre todo en este valle tan bonito, ¿no? Así que gracias por estar acá. Yo les diría, genéricamente voy a intentar hacer una pequeña introducción de 2 o 3 ideas que quisiera compartir, pero lo más enriquecedor, como hablábamos con Javier, sería darles la palabra y que dialoguemos sobre los temas que ustedes quieran preguntar. Así hacemos algo más interactivo y más ajustado a lo que ustedes esperan que ocurra en estos 40 minutos que vamos a compartir. Yo solamente como introducción decirles, como bien decía Javier, estamos trabajando para construir, en los equipos técnicos de Horacio, estamos trabajando para construir el plan de salud federal que la Argentina se merece. Somos un grupo grande de gente de diferentes partes del país, pero sobre todo como concepto estamos recorriendo toda la Argentina para escuchar necesidades, planteos, propuestas de cada uno de los lugares, porque como buena necesidad la salud debe ser basada en las comunidades, en las características locales, en las dificultades locales, y para eso necesitamos un verdadero plan de salud que tenga una base federal de construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Así que en eso por eso estamos recorriendo y apoyando también a los grupos locales en cada uno de los rincones del país, que estamos tratando de construir un proyecto que le ponga una bisagra a la historia argentina, y que de acá para adelante no tengamos un buen gobierno, tengamos un conjunto de gobiernos que sigan algunas políticas públicas que acordemos en este momento. Darle a la Argentina una perspectiva de 10 a 20 años, terminar con esta lógica de que vamos para un lado y para el otro, viene un espacio, dice que todo lo que se hizo es una porquería y que hay que hacer todo lo contrario, y entonces después, como eso no funcionó del todo, no tuvo tiempo, también fue una porquería, entonces hay que hacer todo lo contrario, y salir de este circuito nefasto que está en la Argentina hace varias décadas, ¿no? Sobre todo en este circuito donde mucha gente nos ha puesto en la cabeza que nos quieren hacer creer que la culpa es del otro, ¿no? Cuando el otro siempre es un conciudadano con el cual vamos a construir esta nación. Después, con los intereses, las necesidades, las miradas políticas e ideológicas de cada uno, pero la nación es el conjunto de la representación de esas diferencias, y necesitamos construir un plan que en esas diferencias nos encuentren con sentido de nación, ¿no? Así que por eso yo trabajo tanto en la línea de Horacio, incluso dentro de nuestro propio espacio, porque estoy convencido de que para que la Argentina encuentre 10 o 20 años de perspectiva, eso no va a ser lo que opine el que llegue de presidente, va a ser lo que el que llegue de presidente sea capaz de construir
con un conjunto de personas que están en esa mayoría y con algunas personas que tengan algunas minorías que tienen que ser respetadas, incluidas, porque con las mayorías y las minorías vamos a sostener las políticas públicas de largo plazo que acordemos. En esa línea, cuando uno mira el sistema de salud, si ustedes, la mayoría de ustedes están trabajando en el ámbito de la salud, cuando uno mira el sistema de salud, los problemas son bastante generalizables en el país. Luego están las características locales de algunos aspectos puntuales, pero en general los problemas son generalizados en el país. Primero de todo, el subsector público, el de la seguridad social y el sector privado tienen severos problemas de financiamiento. Llevamos 20 años de una pérdida sistemática del financiamiento de los tres subsectores. En estos últimos 10 se ha empeorado, sobre todo porque es un subsector que además año por año va agregando tecnología, nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos y sobre todo mayor expectativa de vida, y eso hace que año a año haya que invertir aún un poco más, y lo que ha pasado es que año a año hemos ido invirtiendo aún un poco menos, y eso se paga directamente en el segundo aspecto, que es el problema central del sistema de salud, es que cada vez los trabajadores de la salud reciben menos paga por lo que hacen, y eso ha dañado severamente la calidad de vida de los trabajadores de la salud, la forma en que tenemos que trabajar, la multiplicidad de trabajo, el hastío y el cansancio, y eso se transmite directamente a nuestra capacidad de servir a la sociedad. Entonces tenemos una sociedad que se siente atendida de manera inapropiada, que se queja de los turnos, de los accesos, de las demandas, de los viajes a los diferentes lugares, los trabajadores de la salud que están verdaderamente mal pagos y tienen que hacer malabares para poder llegar a vivir con la dignidad que quieren vivir. Y un sistema que está, no lo voy a contar a ustedes, está en el sistema de salud totalmente desarticulado y que regionalmente tiene un montón de problemas. Sobre todo hay mucha dificultad para sacar a los profesionales de los grandes centros urbanos. Hay 4 o 5 centros urbanos de la Argentina que concentran buena parte de los profesionales, y luego llevarlos hacia el interior del interior es una tarea verdaderamente muy complicada, y se hace de una manera que sigue fragmentando de alguna manera el sistema de salud. Y por último, yo diría en los lugares más alejados o más desconectados, la pérdida o la falta de conectividad, la falta de uso de las tecnologías de la información, la historia clínica electrónica, los sistemas de turnos, pero aparte la conectividad, para que los trabajadores cuando están en algún lugar un poco más adverso, un poco más aislado, verdaderamente se sientan contenidos y acompañados. Porque esto tiene que ver no solamente con poder consultar una duda que tengan o hacer un aprendizaje de la atención de un paciente en particular, sino sobre todo es cuando atendés una problemática, tener un sistema detrás tuyo que te dé las soluciones para la problemática que tenés que atender, sobre todo cuando estás en un pueblo, en una ciudad pequeña, que puedas conectarte con algún centro de salud y decir, mira, esta es la situación, esto es lo que está pasando, estos son los estudios que tengo, ¿qué te parece? Te lo mando con un turno dado, con un equipo que está esperando que vaya, y no como muchas veces pasa que uno tiene que decirle al paciente, mira, anda, fíjate si conseguís un turno, anda a tal lugar, a tal pueblo, a tal ciudad, y fíjate cómo sigue lo tuyo, después uno no se entiende lo que hicieron, no sabe cómo seguirlo cuando vuelve, en fin, cosas que me imagino que les pasan todos los días, que pasan en toda la Argentina, ¿no? Entonces, para cerrar un poco mi intervención, nosotros tenemos que primero entender que la salud está delegada a las provincias, y cada provincia con sus profesionales, con sus talentos y con sus equipos técnicos tienen que hacer la propuesta provincial. Esa propuesta provincial debe incluir necesariamente la mirada de la seguridad social, incluso algunas obras sociales que son nacionales, como es el PAMI, como es OCK, como son otras que operan en el territorio local. Por supuesto que la coordinación con la obra social provincial tiene que ser más intensa y más descentralizada, pero en todo caso necesitamos mejorar el financiamiento, las condiciones de los laburantes, la tecnología que nos acompaña y sobre todo adaptar el sistema de salud a lo que las comunidades requieren y proponen en cada lugar. Esto es un poco una cosa de perogrullo, pero lo pongo como disparador inicial para que hablemos de lo que ustedes quieran hablar. Yo coordino la parte de salud de todo el espacio de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Soy parte de los equipos técnicos que han escrito la propuesta, sobre todo para Horacio, pero también va a ser una propuesta técnica que la podrá usar Patricia si lo necesitara. Y por supuesto que si Horacio llega a ser presidente voy a ser parte integrante de ese gobierno y lo voy a acompañar en todo lo que haga falta. Y de mí, yo supongo que ya me conocen bastante porque he estado bastante a la vista de todo el mundo. Solo pueden esperar un funcionario público que está al servicio de la realidad. Digamos, es algo que yo tengo bien claro después de 30 años de haber dirigido el Hospital Italiano de Buenos Aires y estar en el espacio privado. Tomé la decisión de venir al espacio público porque quiero
terminar esta etapa de mi vida laboral devolviendo lo que yo pude construir. Es decir, que yo estoy acá para servir. Y lo que ustedes necesiten, si yo llego a estar en la Nación, por supuesto que lo vamos a construir juntos. Eso descuéntenlo. Ese es un poco mi estilo. Supongo que lo habrán visto. Soy una persona que está convencida que todos tenemos un poco de verdad. Que yo siempre digo esta frase que es: en el espacio privado la verdad es el que decide hacia dónde va la organización. En el espacio público la verdad es una construcción colectiva, porque cuando uno viene al espacio público viene a servir a toda la comunidad, no solo al que te vota, porque por eso sos un funcionario público. Entonces cuando uno pasa de político, que es cuando está en campaña, a funcionario, hay que cambiar. Un médico de mi hospital siempre decía: hay que hacerse un trasplante de cerebro, hay que cambiar el chip. Ahora sos un funcionario público, sos un servidor de la comunidad, y todo aquel persona que está en el intermedio dando servicios a la comunidad son tu responsabilidad de generar las condiciones para que lo puedas hacer bien. Así que desde ese lado me van a ver a mí siempre, y ojalá que podamos trabajar para que Horacio verdaderamente tenga esta oportunidad, que yo creo que él va a saber honrar en demasía, no solamente por su capacidad, sino por los equipos que tiene, que son verdaderamente de muy buena calidad, y que lo puso a la vista en la ciudad. Ustedes ven en la ciudad los últimos 20 años lo que es la transformación que sufrió y que los porteños disfrutan. Es básicamente lo que representa la capacidad primero de Mauricio y después de Horacio de transformar los gobiernos de cara al ciudadano y no de cara a la política, ¿no? Bueno, yo hago mi corte acá y me gustaría que hablemos de lo que ustedes quieran. Gracias. Doctor Quirós, bienvenido a Radio Mitre Córdoba, buenos días, bienvenido a La Falda. Bueno, básicamente preguntarle, después de la pandemia, de todo lo que ocurrió, ¿cómo quedó el sistema de salud en la República Argentina? Y cómo lo ve usted en particular en el interior cuando seguimos teniendo problemas serios en cuanto a la asistencia pública. Bueno, el sistema de salud en la pandemia tuvo dos aspectos muy relevantes, que fue primero, la sociedad argentina pudo ver verdaderamente las respuestas que era capaz de dar el sistema en un momento de tamaña emergencia, y sobre todo también comparar con algunos países desarrollados que tienen sistemas de salud muy potentes y muy bien financiados, que verdaderamente en la Argentina se pudo atender a la sociedad en tiempo y forma. Hay muchos países, entre ellos algunos países europeos, que tuvieron serias dificultades. Yo creo que aquí se pudo atender en tiempo y forma. Luego, por supuesto que ha habido discusiones, y las podemos dar después, de las políticas que emanaban de los gobiernos, que es otro aspecto. Pero en términos del sistema de salud propiamente dicho, hemos tenido un esfuerzo de los trabajadores de la salud que ha sido emocionante y maravilloso, ¿no? Lo segundo que nos dejó la pandemia en el sistema de salud es una buena cantidad de inversión en infraestructura tecnológica, infraestructura de instalaciones y fortalecimiento de casi todos los hospitales de la nación, tanto el sector público como el sector privado. Ese es el aspecto que yo podría remarcar como positivo. Luego, la parte más negativa es: tenemos a los trabajadores de la salud que han quedado muy quemados, muy desgastados, han hecho un esfuerzo enorme, y a ratos muchos trabajadores sientan que no han sido, entre comillas, reconocidos o valorados como les hubiera gustado haber sido reconocidos y valorados. Y sobre todo, en la línea de lo que yo te venía comentando, año a año se va degradando el financiamiento del sistema de salud por los aspectos que yo estuve explicando, por la pérdida de financiamiento público, porque la Argentina está en serias dificultades económicas y los presupuestos públicos están muy tensionados, y por la pérdida del valor adquisitivo del salario, porque no se olviden que la Argentina perdió el salario en blanco se perdió 20% de su capacidad de compra en los últimos 5 años. Bueno, no se olviden que la Seguridad Social recibe una proporción de eso, con lo cual la Seguridad Social está 20% más desfinanciada. Entonces, y la clase media argentina, la clase que sacaba unos pesos del bolsillo para ponerlo, verdaderamente la inflación los está matando. Así que el sistema de salud ha perdido financiamiento, y eso termina siempre dañando el salario del trabajador. Entonces tenemos un sistema que se ha fortalecido en términos de infraestructura y tecnología, ha generado una valoración de la sociedad y puesto en valor a la vista de la sociedad lo importante que es tener trabajadores de la salud que estén capacitados, competentes,
el talento argentino en términos de salud es reconocido internacionalmente, pero que en los últimos años han salido de un esfuerzo extraordinario de una manera inapropiada. Así que hoy tenemos un sistema de salud que tiene un recurso humano que está muy golpeado y con poca energía. Y tenemos que hacer algo trascendente y profundo para cambiar esa tendencia. Por eso yo hablaba de un plan de salud federal que, como paso número 1, tengo un refuerzo en el financiamiento en todas sus líneas. Algunas son líneas de financiamiento público y otras son recomponer el valor adquisitivo del salario de la sociedad argentina, porque eso va a mejorar además el sistema de salud. Y por supuesto es mejorar las condiciones laborales, que a veces no son solamente económicas, son de contexto o de organización general del sistema, para que el trabajador, cuando tiene un paciente con una problemática, se dé vuelta, como decía yo, y a la espalda tenga una solución y no un nuevo problema. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la mesa, buenas tardes ya. Consultarle, Quirós, y una consulta también para el intendente. Primero mencionó un plan federal de salud que se elaboró para la respuesta de campaña. La pregunta concreta sería de qué manera ese plan federal va a impactar en Punilla puntualmente, o obviamente en regiones similares a la de Punilla. Y para el intendente, ¿cuáles son las preocupaciones que manifestó a Quirós respecto a la salud? No solamente a nivel local, sino a nivel regional, y que el Ministerio de Salud podría de alguna manera dar una mano a través de provincia o directamente. Bueno, gracias Rodri por la pregunta. Yo creo que justamente con Quirós, una de las cosas que charlamos siempre es de gestión, ¿no? Qué es lo que tenemos nosotros acá y qué es lo que hacen ellos en Buenos Aires. Y uno de los planteamientos era la recuperación que tenemos nosotros de los servicios prestados en el hospital, en la cual un hospital municipal que trabaja como regional tiene un 50% de la gente que no es de la falda, y hoy no estamos cubriendo la erogación que tenemos con los ingresos. Justo hablábamos por ejemplo del APROS, que es una obra social provincial que no tiene sede en nuestra ciudad, que los que están adheridos a esta obra social se tienen que ir a otros lugares, y que el Hospital de la Falda le han aprobado 2 o 3 intervenciones con el APRO, y el resto que tenemos para llevar adelante, el APRO no nos aprueba, nos paga con una cartilla que ellos confeccionan y cuando quieren. Entonces son una de las cosas que yo le planteaba, que es lo que hacían ellos en Buenos Aires, y ellos me decían que la cartilla de intervención de la Ciudad de Buenos Aires es propia, ¿no? Ellos han hecho una legislación para conformar la cartilla, entonces poner ellos el monto de prestación. Y después el que se acerque a ese hospital, sea de la obra social que sea, tiene que tributar la obra social lo que dice la cartilla, que es diferente al manejo que tenemos acá en Córdoba. Y bueno, obviamente después Fernán te puede decir lo que ellos recaudan en este nuevo sistema, que Córdoba está trabado. No solo lo sufre la Falda, ¿no? Lo sufren las otras localidades también, dando un ejemplo de una obra social como tantas. Bueno, en este proceso creo que hay legislaciones que podemos trabajar y con una mirada diferente para poder empezar a tener mejores ingresos en nuestros hospitales para cubrir las necesidades que existen. Y otra de las cosas, bueno, esto, ¿no? Hablar del federalismo, cómo le toca a los hospitales municipales trabajar sobre la región, ¿no? Que es complicado, bueno, pero justamente todo se basa en el tema de lo que uno pueda recaudar de los ingresos para poder dar respuesta, y en eso estamos trabajando. Creo que una de las opciones es lo que Cava ha realizado para no tener que sufrir de esto de los ingresos. Creo que es algo que se puede aplicar en la falda. Bueno, en términos de la propuesta a nivel nacional, como sabés, la salud está delegada a las provincias, el sistema público de salud cordobés depende del gobierno de Córdoba, pero decididamente yo ya tengo una experiencia previa de haber trabajado en el conurbano bonaerense con 20 intendentes de todos los espacios políticos de la Argentina, diferentes políticas en el gobierno de María Eugenia Vidal, y la verdad es que hemos tenido una coordinación extremadamente buena. O sea, que en la salud, los profesionales de salud cuidamos muchísimo nuestro trabajo cooperativo más allá del espacio político donde estemos, porque en realidad en términos ideológicos y filosóficos no hay tanta diferencia de mirada de cómo se construye un sistema de salud robusto,
cuando vos pensás verdaderamente en la sociedad y en lo que la gente necesita, las soluciones son bastante comunes de cualquier espacio donde vos mires el problema. Entonces, primero es coordinar con el gobierno local las estrategias de desarrollo del proyecto local. Segundo es aportar y acompañar con la escala nacional, con un formato de fortalecimiento de los sistemas de salud de las diferentes provincias, con acompañamiento técnico, por supuesto, pero también económico, de un formato que no sea tan vertical como es el actual. El actual es muy orientado a programa, y entonces cuando vos financiás estrictamente verticalmente programas, lo que haces es fragmentás más el sistema de salud local, porque el sistema se dedica al programa y no se dedica a la integralidad del sujeto o el paciente que tiene enfrente. Entonces siempre yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer los sistemas locales y no los programas, para que el sistema local atienda la integralidad, se adapte a la cultura y a la problemática que tiene cada lugar. Así que seguramente ahí podremos darle un cambio conceptual a la forma en que la nación colabora con las provincias, y por supuesto que los equipos técnicos que tenemos seguramente van a estar a la altura de darle un valor agregado a cada una de las provincias. Pero después, volviendo un poco a lo que hablabas recién vos con Javier, es en la medida que te vas alejando de los grandes centros urbanos, cada vez es más importante la cooperación y la coordinación de los subsectores. Es elemental, lo que estoy diciendo es de perogrullo. Pero entonces yo llegué aquí a La Falda y veo un hospital sostenido por la Municipalidad de La Falda, haciendo un esfuerzo enorme para darle servicio a la gente que se acerca. Bueno, eso ustedes lo tienen que resolver. Ustedes tienen que dialogar en una mesa, tanto las diferentes jurisdicciones que están en todo el valle, como el subsector de la obra social provincial, como las obras sociales nacionales, como el PAMI, todas las entidades que están en la región se tienen que sentar a una mesa a dialogar sobre el sistema de salud, y tienen que acordarlo ustedes a cómo lo van a hacer. Y yo lo que voy a hacer es generar esos espacios y esos contextos, porque es inadmisible que una persona que tenga PAMI esté aquí y tenga que irse no sé dónde cuando tiene una emergencia porque no hay acuerdo con el hospital o por la obra social provincial, o que tengas que dedicar un montón de esfuerzos, de recursos de los faldenses para atender gente que viene de otro lugar que necesita ser atendida. Eso es una cuestión de sentarse en una mesa y dialogarlo. ¿Cómo van a ser los recuperos o los flujos económicos que hagan que, ya que este es el único hospital que hay aquí, este hospital pueda atender con los recursos suficientes? ¿Y cómo colaboran las demás entidades públicas, privadas, la seguridad social, de otros municipios, para que este hospital que atienda a ciudadanos que viven en otro lugar, los atienda con dignidad, oportunidad, calidad, como se merecen? Y ese es el camino. La salud la Argentina requiere más acuerdo, más diálogo, más entender que el otro, cuando piensa diferente, no es una persona que te trae un problema. Cuando el otro piensa diferente, te está abriendo tu forma de pensar, te da una oportunidad de aprender algo nuevo, otra mirada de la realidad. Entonces yo lo que y lo que un poco le recomendaba a Javier y le decíamos es, hay que crear instituciones, aunque sean mesas de diálogo, pero instituciones donde la región se ponga a hablar sobre la salud. No puede ser que ustedes tengan un problema, tengan que ir a discutir el PAMI a no sé dónde, la obra social de la provincia a no sé dónde, con la obra social nacional a no sé dónde, entre ustedes cuando se llevan bien, cuando se llevan mal no hablan. Digamos, no es así. La salud requiere de otra cosa, y yo voy a empujar fuertemente eso, porque al final, cuando no haces esa otra cosa, los que la pagan son los trabajadores de la salud y los ciudadanos. Entonces, los que estamos arriba de esa realidad, tenemos que terminar con nuestras dificultades de comprender que el otro argentino no es un enemigo, sino es otra persona que piensa diferente, y con él tenemos que construir el mejor sistema de salud posible. Buenos días, gracias por venir. Jorge Consigli de aquí de La Falda. Mi impresión con respecto al sistema que tenemos, hay un déficit en cuanto al rendimiento, costo-beneficio de los tres subsectores. ¿Cómo hacemos para modificar ese sistema? Porque hace falta, sí o sí. Se superponen, se gastan 2 o 3 veces dineros que a veces no tenemos, y no se logran los resultados deseados porque tenemos déficit de calidad de prestación integral de nuestros pacientes. Jorge, tocas un tema central, y es un poco lo que yo estaba diciendo recién. Nosotros podemos trabajar a nivel nacional de intentar hacer un cambio estructural del sistema de salud, que tiene que ver con los 3 subsectores que vos traés y el desorden que hay en esos subsectores. Ahora, mientras eso ocurre, que dependerá
de acuerdos políticos. Todo gobierno tiene un cierto capital político que poner en el debate, y la Argentina tiene que orientar su capital político primero a resolver sus problemas económicos, ¿no? Así que yo te diría, mientras nosotros vamos discutiendo eso y el gobierno, en la agenda del gobierno de Horacio, nosotros tenemos un plan de trabajo plurianual donde en cada año vamos a ir avanzando en el sentido que vos traes. Pero mientras tanto ustedes están acá en La Falda y están en el Valle de Punilla. Mientras tanto ustedes tienen el liderazgo suficiente para hacerlo. Entonces yo, en el lugar de ustedes, crearía una mesa regional de salud, que si nosotros estamos en el gobierno nacional, venimos a la primera reunión que nos inviten a construir esos debates. Pero ustedes se merecen un diálogo profundo de que, más allá de la política que tenga la Universidad Provincial en Córdoba capital o la política que tenga PAMI en la ciudad de Buenos Aires, los que están acá son ustedes. Y ustedes tienen que decidir cómo van a trabajar de una manera coordinada. No importa quién sea el asegurador y quién sea el que pague. Lo importante es que los prestadores están acá. Y en todo sistema de salud, la única capa que no tiene remedio, como dice Serrat, la única capa que no tiene remedio es la del prestador. Te lleva a crear una clínica 10, 20, 30 años, la rompes en un mes. Te llega a formar un profesional 10, 15, 20 años, lo destruís en 5 meses que no le pagás. Entonces hay que tener claro que lo más importante que tiene el sistema de salud es el talento humano y las organizaciones profesionales en donde trabajan. Y esa es la que tenés que cuidar siempre. Cuanto más descentralizado, más te cuesta traer los profesionales para acá. Y los perdés más rápido. Entonces, primero hay que actuar ahí. Eso es lo que yo creo. Y ustedes tienen algunos instrumentos para hacer y van a tener todo nuestro apoyo si se deciden hacerlo. Sí, doctor, ministro Fernán Quirós, quería preguntarle si dentro de los equipos de salud que está trabajando se está pensando en cómo distribuir a los médicos por las distintas provincias y los distintos departamentos del país. Tenemos trabajos estadísticos en Córdoba, hay departamentos que tienen un solo médico por departamento y están todos centralizados en Córdoba capital, y a veces se necesitaría una ayuda desde Nación con esa distribución a través de las residencias, de las formaciones médicas, y si están pensando en cómo articular la salud pública con la privada para potenciarse, ¿no? Bueno, de lo público y lo privado ya hablas un rato en términos de que es un plan de 4 años que va a ser progresivo, que hay que ir haciéndolo localmente, sobre todo en los lugares más alejados. En cuanto a la problemática, sí, por supuesto, yo lo dije al principio en mi introducción, ¿no? Hay 5 ciudades de Argentina que concentran el 55%, 60% de la población y el 90% de los profesionales de la salud. Así que la distribución es bien anormal y hay que corregirlo. Mira, acá, levanten la mano los que son médicos acá en la sala, así me ubico. Bueno, vos también como médico lo sabrás, vas a completar lo que yo te voy a decir. Los médicos tenemos, básicamente hay 3 dimensiones que mueven tus decisiones de dónde te vas a desarrollar. La primera, más obvia, es la económica, ¿no? El estímulo económico es un estímulo importante, sobre todo en alguna etapa de la vida. Sobre todo en la primera etapa de la vida hay muchos médicos dispuestos a ir a algún lugar más alejado, si el beneficio económico significa un ahorro que en ese periodo de 2, 3 o 4 años que esté allí, verdaderamente se vaya de ahí con algún pequeño ahorro para empezar un capital y empezar a pensar en su casita o en su proyecto personal, ¿no? Entonces, primero hay que mejorar la distribución económica o las condiciones económicas, y para eso, de vuelta, la nación, la provincia, el municipio, son diferentes escalas de responsabilidad. El segundo aspecto que para el médico es muy importante, lo que yo decía hace un ratito, es, y cuando estoy en un pueblo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas, y tengo una situación que no comprendo, no sé o no puedo resolver, ¿qué hago? La pregunta es, el sistema que me trajo acá, ¿qué organizo para mí en esa condición? Y eso es una parte muy importante que se discute poco, porque todo el mundo dice hay que pagar más, pero no es un tema solo de pagar más. Cuando vos en un pueblo cometés un error médico de moderada gravedad, después tenés que salir tu hijo tiene que ir a la escuela y vos tenés que salir a comprar el pan en la panadería. Entonces, la infraestructura que cada profesional tiene en cada pueblo es muy importante. Entonces yo digo así, y esto es un poco lo que tiene la propuesta que nosotros estamos elaborando:
todo profesional en el lugar desmejorado o alejado de los grandes centros urbanos de alta tecnología o de alta interacción entre profesionales, debe tener garantía de una conectividad de alta calidad y debe tener un hospital de referencia con el cual se vincule diariamente o cada vez que lo necesite el profesional. Un profesional puesto en un pueblo de 5.000 habitantes tiene que conectarse en la computadora y le tiene que aparecer un cardiólogo, un traumatólogo, un neurólogo, un endocrinólogo, y decir, mira, hoy me pasó esto, esta es mi situación del consultorio de hoy, de lo que tuve que atender. ¿A vos qué te parece? ¿Qué harías con esta imagen? ¿Qué harías con esta opinión? ¿Qué harías con esta situación? Porque no puede ser que te mandan al pueblo y ahora arreglate la voz como puedas. Y si la solución es un estudio complementario, es una derivación, primero, la logística de la derivación tiene que estar dada. Segundo, la accesibilidad o el turno protegido para esa derivación tiene que estar dada en el instante. Es decir, las condiciones de soluciones de las problemáticas cotidianas tienen que estar organizadas por el sistema, no por el ciudadano, ni por el profesional que está ahí. Segundo aspecto que es muy importante. Y el tercer aspecto es la temporalidad. Vos no podés pretender buscar un médico en un lugar, salvo que sea un estilo de vida de su familia, que los hay, sobre todo en este lugar tan bonito, hay mucha gente que viene acá porque quiere venir a vivir acá. Pero para aquellas personas que no toman la decisión de vida, de venir a vivir a algún lugar, la lógica es una lógica de rotación, donde vos tengas un proceso de 2, de 3, máximo 4 años, que en el sistema de salud vos pasás en una etapa de tu trabajo profesional por ahí. Y cuando pasás ahí, accedes a las mismas soluciones que accedes cuando estás en el hospital en la ciudad de Córdoba o en alguna otra ciudad cercana. Entonces, el vínculo de la atención primaria con el hospital de referencia local, el vínculo de la atención primaria con el hospital de referencia regional, el vínculo de atención primaria con la alta complejidad de la gran ciudad de origen, y lo mismo con el hospital en cada una de las unidades o de los nodos que te acabo de decir, es central, y eso es una responsabilidad de los organizadores del sistema de salud. Por eso yo digo, es mesas de salud local, coordinación de las mesas de salud local con los hospitales de referencia puertas arriba, conectividad de alta calidad permanente para los